El PRI construyó y dio forma al México moderno. Convirtió los anhelos planteados por la Constitución en realidades institucionales. Como la mayoría de los priistas, conocí al PRI de la mano de mi padre. Me enamoré de ese partido plural, constructor de comunidad y de instituciones que era el PRI. Era el espacio para participar y hacer política, política de la buena. El PRI ya perdió la esencia con la que se construyó. Se ha alejado de sus orígenes. Es la fiesta priista. ¿Por qué será el PRI de antes el que nos hacía vibrar, emocionar y dar la cara? Hoy, la sumisión es más importante que la lealtad. La subordinación pesa más que los resultados y el compromiso. La obediencia más que las propuestas. Nunca el PRI había gobernado tan poco. Había influido tan poco. Y se había conformado con tan poco. Hoy solo hay dos caminos. O estás con la dirigencia nacional solapando atrocidades, o simplemente nos convertimos en sus enemigos políticos. Queda claro el precipicio al que llevó el PRI, a la peor época de su historia. Con tristeza, anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Ahí se siente cómodo. Muy cómodo. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder, so I can come around to order. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder, so I can come around to order. Dámele todo el poder. Dámele todo el power. Dame todo el poder. Dame todo el power. El PRI siempre va a estar. ¿Sabes por qué el PRI va a estar? Porque el PRI es el pueblo hecho partido. Nosotros construimos este país. Esta es la historia del PRI y para entenderla hay que remontarnos a la revolución. El 20 de noviembre de 1910 estalla el movimiento revolucionario, al grito de sufragio efectivo, no reelección. La Revolución Mexicana desató una ola de héroes y villanos. Hacía falta un hombre que lograra aglutinar a grupos y caciques para que los problemas se arreglaran con acuerdos políticos y no a balazos. Por primera vez en nuestra historia, el Congreso de la Unión se traslada al Estadio Nacional para recibir la protesta del ciudadano general Plutarco Elías Calles
presidente de la República Mexicana. El PRI nace con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Nace el 4 de marzo de 1929, después del asesinato de Álvaro Obregón. Calles se siente obligado a hacer un partido porque murió el caudillo. Después del caudillo, un orden institucional. Calles lo anuncia el 1 de septiembre del 28 con el discurso de no más un país de un hombre, sino un país de instituciones y de leyes. Convocó a los partidos, que había más de 2,000 en el país, para que se unieran e iniciar una etapa de estabilidad y de institucionalización. Es ese partido el que después encabece sus esfuerzos el general Lázaro Cárdenas. Ese es otro PRI, y no solo por la personalidad que lo encabezó, sino que cambió su estructura. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. La tradición revolucionaria y popular se acentuó con la llegada del general Lázaro Cárdenas, quien cambió el nombre al partido y puso énfasis en políticas emanadas de la revolución, como el reparto agrario y la expropiación del petróleo. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor para someter a las empresas petroleras a la obediencia. El partido le dio al país una característica que es irrebatible: estabilidad. Un partido que contribuyó a lo largo de la historia de México a hacer cambios fundamentales. Hay cosas que no les podemos negar al PRI, por ejemplo, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Electrificaron totalmente al país. Que un día próximo las leyes de seguridad social protejan a todos los mexicanos en las horas de la adversidad. El mundo entero venía a ver qué pasaba con el PRI. Dio estabilidad, gobernabilidad, no solamente seguro social y esto y el otro, no, algo medular. Pudimos vivir en paz. Se va a establecer un principio que el presidente decide al sucesor de que el partido controla a los grupos políticos y a los caudillos y opera la sucesión política. Un abrazo finca estrechamente la madurez institucional de México. Se recuerda con cariño y gratitud al general Ávila Camacho. Se mira con esperanza al licenciado Miguel Alemán. De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. El nuevo PRI abandona la confrontación ideológica y abraza la modernidad. Fue muy poderoso, muy arbitrario, muy antidemocrático, pero tenía de alguna manera controlada lo que llamaban ellos la paz social. Y ante estruendosas salvas, llega el presidente electo, señor Adolfo Ruiz Cortines, acompañado de sus nuevos y cercanos colaboradores. El PRI se convirtió en una maquinaria electoral, que es muy diferente a un partido político. Ha sido la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, un aliado clave bajo la guía de Fidel Velázquez. Hemos reiterado aquí nuestra militancia individual y colectiva al Partido Revolucionario Institucional. El presidente, el gobernador ejercen un liderazgo muy importante para quienes militan dentro del PRI. Es el general a quien obedecer
el que manda. El señor presidente vuelve a su despacho para recibir las felicitaciones de sus colaboradores. Entonces, ¿cuál es la ideología del PRI? Pues dependiendo quién sea el comandante supremo. Y aquí vienen el presidente Díaz Ordaz y el expresidente López Mateos recibiendo el aplauso del pueblo. Es un partido que dependía, yo no diría exactamente del gobierno, dependía fundamentalmente del presidente de la República. ¿Qué pasó con el PRI? Pues fue evolucionando, obviamente, no hacia el reparto del poder, sino la concentración del poder. Donde sí falló radicalmente es en el ámbito político, el ámbito democrático, el ámbito libertario. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Era el país de un solo hombre, era el país de una sola voluntad, era el país donde no existía el gabinete, tenía el control político del país en un puño. Yo simplemente les digo, con esfuerzo, con estudio y perseverancia, arriba y adelante. Echeverría supuso que el Estado mexicano podía hacer más cosas de las que realmente debía y que la presidencia era una autoridad que estaba prácticamente por encima del resto de estos poderes. Es el momento más álgido del autoritarismo mexicano, pero también es uno de los mejores momentos del compromiso social del Estado de la Revolución Mexicana. Y ni un paso atrás en la defensa de los intereses patrios, sino en todos los aspectos de la Revolución Mexicana. Echeverría llegó a tener una gran concentración del poder, porque era un hombre muy activo, porque prácticamente no dormía. En 1976 fue la apoteosis del gobierno de Echeverría, en su capacidad para decidir quién iba a ser su sucesor. Con Echeverría ya se sabía que el candidato más fuerte era Moya Palencia, pero poco se hablaba de López Portillo. No tuve ninguna duda. Ello fue instantáneo en proclamar que México en el próximo sexenio debería seguir arriba y adelante con la Revolución Mexicana. Aquí está llegando el licenciado José López Portillo
Lolita Ayala les va a hablar en este momento. A ver si es posible porque hay mucho entusiasmo. Es una persona muy sana. Como dato curioso podríamos decir que jamás ha visitado al dentista. Es una persona, parece ser, muy limpia de mente, limpia de cuerpo. Estalla la ovación grande, señoras y señores, porque es una multitud de veras. Desde esta mañana y dentro de unos minutos, candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional. Y de la noche a la mañana, Echeverría se saca de la manga a su amigo de la infancia. Debió haber sido traumático para la estructura priista. El punto medular es ese, era su amigo. Y uno puede suponer que al final lo que Echeverría estaba buscando era la continuación de un proyecto y sin duda alguna su influencia. Estrecha la mano del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de su partido, y recibe la ovación de los aquí presentes. Ciudadano José López Portillo, ¿protesta usted cumplir la declaración de principios, los estatutos del partido? Por primera vez, desde Francisco I. Madero, es un candidato único a la presidencia de la República. Y protesto. Caminó por toda la República Mexicana como en una fiesta. Una fiesta que terminó en una elección con una votación de más del 90%. Yo no sé por qué no llegó al 100%, ¿no? El régimen y el PRI estaba perdiendo legitimidad. La votación en esas condiciones es menor a la de López Portillo a la de Echeverría. Corre videotape. Licenciado José López Portillo, ¿ambiciona usted ser rico? No, no es mi móvil en la vida. Yo creo que la máxima satisfacción que puede tener un mexicano, quien llega a esta responsabilidad, difícilmente puede ambicionar algo más que no sea la oportunidad histórica excepcional que significa. Señora, y además, ¿usted cocina? Sí, a mí me encanta. Qué espontáneo. Amigas, amigos, mucho gusto en saludarlos. Estamos en el Auditorio Nacional, convertido en un recinto para la transmisión de los poderes. Jacobo. Si le tiene una menta, voltea a ver a su esposa, a sus familiares, a los expresidentes. Agradece la ovación. La figura del presidente no solamente representa al individuo, al rostro o a la voz, representa esencialmente a la nación. Nuestra lealtad no solamente tenía que ser al individuo, sino a los principios que representaba él mismo. Había una idea de que el presidente, una vez que recibía la banda presidencial, era ungido con superpoderes y se convertía en el primer ciudadano de la nación y era alguien todopoderoso. A los desposeídos y marginados, que algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlos de su postración.
El ejercicio continuado del poder desde 1929 obviamente había desgastado al partido y la candidatura única evidencian la necesidad de abrir el sistema político electoral en México. El licenciado López Portillo pidió al licenciado Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, que pusiera en marcha todo este proceso. Este proceso se llama reforma política. La lucha que vamos a librar en las próximas elecciones es por una mayor participación del pueblo mexicano en las decisiones que solo al pueblo de México concierne. Aprobado el artículo 2 por 218 votos. Teníamos que avanzar, aunque perdiera el poder. No era el destino el pensar en perder el poder, pero sí era en buscar mayor legitimidad para el ejercicio del poder. Algún político mexicano muy al estilo antiguo, cuando supo de la reforma política, dijo, pero caramba, si teníamos la plaza llena, ¿para qué vamos a cambiar de cartel? Sabían que el PRI tenía contados sus días como partido hegemónico, pero no como partido dominante. La participación de más partidos abre un camino más democrático, digamos, más importante, de mayor participación. Javier López Chabelo, ¿qué le parece la reforma política? Que haya tantos partidos. Bueno, yo creo que pienso que es una demostración más de la democracia que se vive en este país. Me parece que puede ser benéfica en un momento dado. ¿Usted ya votó? Ya, acabo de votar ahorita. No me puede decir por quién. ¿Mande? No me puede decir por quién. Por el partido por la mitad. Me parece muy bien. El presidente de la República, acompañado de su esposa, de su hijo José Ramón. La reforma política, la participación de nuevos partidos. Sí, yo estimo que es una prueba. Si se ha luchado tanto por votar y si en tantos países no se puede votar y se lucha por ello, sería injusto que nos hubiéramos vuelto tan comodinos que teniendo el derecho al alcance de la mano, no lo ejerciéramos. Gracias, presidente. Gracias. Creo que le hizo bien abrirse al PRI porque permitió incluso lo que se decía que no iba a lograrse, estar muchos más años todavía en el poder. Vino la reforma política. Y lo cierto es que en estos 3 años en la historia, usted lo sabe, hubo elecciones para diputados con la participación de 7 partidos, algunos de franca oposición al actual gobierno. Y ahí surge la expresión de pluralidad en el Congreso. A los representantes de los poderes, a la diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados durante el mes de septiembre y que por lo tanto dará respuesta al tercer informe del señor presidente. La reforma política desaparecía el partido hegemónico como modelo, que fue el modelo del PRI, y nos encaminaba hacia un nuevo modelo en donde hubiese victorias y derrotas. Saludo desde aquí a los nuevos partidos que obtuvieron su registro definitivo: el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Democrático Mexicano. El pluralismo mexicano debe mucho a Reyes Heroles. El que niegue eso vive fuera del país. Yo recuerdo sentada con mi familia viendo el besamanos, porque ahí se descifraba quién tenía más conexión con el presidente. Si el presidente hacía así, pues muy valioso. Pero si hacía así, bueno, ya estabas más cerca del poder. Ya así con las 2 manos es que ya te iba a llamar para ser embajador o secretario de algo. Y después el abrazo, ¿no? Bueno, esto ya era casi un coito del poder. A través
de los trabajos exploratorios en la sonda de Campeche, encontramos un enorme depósito de petróleo y gas con características de presión y composición inusitadas. Eso fue una buena noticia. Es el tercer o segundo yacimiento más grande que ha encontrado la humanidad en el planeta Tierra. Vuelve a México de ser un país importador de petróleo a un país con la capacidad de exportarlo en un mundo además de escasez del crudo. El petróleo no brotó solo. Se redoblaron los esfuerzos para encontrarlo. Y gracias al trabajo incesante, tenemos ahora nuevos y ricos yacimientos en gran parte del territorio nacional. En ese momento se inicia la producción masiva de petróleo. Eso le da al gobierno dinero ducto, cantidades infinitas de dinero. Aparece el recurso petrolero al mismo tiempo acompañado de estos incrementos del precio del petróleo. Una fuente enorme de riqueza, 15, 20 veces el tamaño del Producto Interno Bruto. Y bueno, pues todos los bancos forman fila ofreciendo recursos para México. Nosotros pronto superaremos países como China y otros. Entonces quedaremos en el cuarto, quinto, quizá el sexto lugar mundial. Y sumado el poder económico al poder político, yo creo que es un momento en el cual el presidente de la República alcanzó un pico. López Portillo fue un desperdicio, como dicen las mujeres, de percha, porque parecía jefe de Estado, tenía personalidad. Todo el país tiene que empezarse a preparar para administrar ya no solo problemas iniciales, sino para administrar, si lo cuidamos, si lo sabemos hacer, la abundancia. México es un país que, como pocos en el mundo, ha crecido y sigue creciendo. El mexicano puede desplazarse a cualquier lugar del país y vivir allí, si quiere, donde se le pegue la gana. Elena, ¿usted está liberada? Sí. ¿Por qué? Porque considero que estar liberada quiere decir realizarse como ser humano y yo creo que estoy realizada como ser humano. ¿Qué haría usted si supiera que este avión lo va manejando una mujer? Pues no me caería de novedad porque pues ahora pues también las mujeres manejan. ¿Cree que para la mujer entonces primeramente está el hogar y después su realización como mujer fuera de casa? Sí, fundamentalmente. El mexicano tiene la libertad de cambiar sus pesos por dólares, francos, marcos, yenes o rublos, si quiere. El único límite es el de la imaginación. Hay trabajo para el que quiere trabajar. López Portillo, sí, la frivolidad fue su signo distintivo. Utilizó los recursos de manera indiscriminada. Y continuó también inversiones monumentales que después no se sostenían. El derroche fue extraordinario. Es cierto que era un hombre frívolo, pero yo diría que hubo un tema de fondo. Si leía la prensa internacional, hablaban del gran milagro mexicano. Preveían México volviéndose una nueva Arabia Saudita. A López Portillo se le consideraba el mujeriego, el que le gustaba exhibirse. Fue nuestra primera secretaria de Estado, según me recuerdo,
Las mujeres, si llegaban, debían llegar por la cama. O sea, cómo por su inteligencia se ponía en peligro toda la jerarquía entre los géneros. Tengo además que representar dignamente a las mujeres para abrir oportunidades que ellas y ellos también con su esfuerzo han hecho posible. Cayó sobre ella una carga de misoginia bárbara. Y nunca sabremos si merecía realmente el puesto que tuvo o no. No se le reconoce ningún mérito, excepto haber sido amante, haya hecho lo que haya hecho en el trabajo burocrático. Si el gobierno sigue gastando a los niveles que actualmente lo está haciendo, no podremos controlar la inflación. López Portillo perdió el piso. Bien, pues hoy estamos con una gran mujer de México, madre de un gran hombre, un hombre que ha gobernado los destinos de este país durante los últimos 6 años. Los Pinos van a dejar de ser su casa. ¿Y cómo va a cambiar, Cuquita? Común y corriente, mire, estoy haciendo mi casa. Una casa en las Lomas, muy bonita, muy cómoda. Los terrenos en donde se construyó la casa pues fueron un regalo. Demostraba obviamente el tráfico de influencias. La colina del perro fue el mayor acto de frivolidad y megalomanía. Al orgullo de mi nepotismo, mi hijo José Ramón. El orgullo de su nepotismo y la descomposición de su familia y su matrimonio con una vedette, con un artista del cine mexicano. La corrupción, si bien existe, se da porque hay elementos de los dos lados, porque hay un elemento que es corrompido y otro que se deja corromper. El presidente José López Portillo inauguró esta mañana el nuevo edificio de oficinas centrales del Partido Revolucionario Institucional en una ceremonia en la que se reunieron notables políticos de esta y otras épocas. La reunión sirvió para demostrar, por si se había olvidado, que el PRI es la mayor fuerza política de México, un partido que, como ahí se dijo, no requiere de ardides o de trampas para ganar las elecciones. Yo creo que lo que más afectó al PRI como golpes externos han sido las crisis económicas. A partir de esta semana hay nuevos aumentos en las tarifas de las líneas aéreas, de autobuses de pasajeros, ferrocarriles y camiones de carga. Los aumentos van del 15 al 20%. En el diario oficial de la Federación aparecieron los nuevos aumentos, señalándose que la situación económica hacía necesaria dicho incremento. 5, 4, 3, 2, 1. Señor, ¿qué le preocupa de México ahora? La deuda exterior. Préstamos y más préstamos al país. ¿Quién sabe a dónde vayamos a rodar con eso? ¿Habrá alguien que responda a eso? En mi caso, pues yo me lavo las manos. El gobierno tiene que invertir para realizar obras que nosotros podemos observar con solo asomar la cabeza por la ventana, pero hay que pagar esas obras. Y se pagan con recursos de impuestos a los que todos contribuimos, con recursos derivados de la venta de bienes como los bienes petroleros y también cada vez en menor parte con recursos de crédito y en parte todavía más pequeña con créditos del exterior. Cuando arrancamos el proceso de endeudamiento 76, las tasas de interés eran bajas, pero en el 79 la Reserva Federal de los Estados Unidos decide que para enfrentar la inflación hay que subir las tasas de interés. Y pasan de 3, 4, 5 a 19 en un plazo muy corto. La economía de todos los países se encuentra deteriorada. Inflación y recesión son palabras que se traducen a todos los idiomas. Los únicos ingresos firmes en divisas extranjeras de México vienen de la exportación de petróleo. Y el petróleo ha sufrido desplome en sus precios y una baja en la demanda. Hoy se produjo una noticia que causó alarma en el pueblo de México. Petróleos Mexicanos venderá
durante un tiempo indeterminado el barril de crudo a $4 menos de lo acostumbrado, que esto significa una disminución de más de 120 millones de pesos diarios. Estamos con el ingeniero Ignacio de León, subdirector comercial de Petróleos Mexicanos, a quien vamos a preguntarle, ¿es así como lo estamos explicando? ¿Esto es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando, ingeniero? Sí, señor. Existe una abundancia de crudo en el mercado internacional. Esto es debido a que los países industrializados han tenido una disminución considerable en sus consumos. No solo baja el precio del petróleo, sino que nos dejan de comprar. Se le cayó la economía al gobierno y agarró al país con una velocidad de crecimiento muy alta y el frenón fue brutal y fue dramático. De una parte, lo que pueden vender los países en vías de desarrollo, incluido el petróleo, van a la baja. Y el precio del dinero va a la alta. Por ajustes en la economía norteamericana, el dólar se presta a intereses sin precedentes. No quiero calificar lo que está sucediendo, pero está perjudicando al resto del mundo. El crédito que tienen ahora es a tasas 3 veces más altas de las que contrataron. Y además la crisis coyuntural de baja del precio del petróleo hacían que no tuviéramos los recursos para pagar. Entonces, esto significa que llega el momento en que se hacen los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, hay que buscar recursos en el Banco Mundial, y bueno, los tecnócratas están preparados para eso. El presidente López Portillo, que decía, solo tengo 2 nombres para la sucesión presidencial. Si el problema es político, el candidato será Javier García Paniagua. Si el problema es económico, me inclinaré por Miguel de la Madrid. Y el problema fue económico. Hablé con Miguel, con el que desayuné para ultimar detalles. 8 de la mañana. A las 9, hablé con Javier García Paniagua. Hosco, pero leal y resuelto, aceptó las cosas como irremediables y me protestó su lealtad. Después hablamos formalmente con los sectores. Un partido político, el Partido Revolucionario Institucional, realiza una auscultación entre sus miembros para decidir quién debe ser el candidato a la presidencia de la República apoyado por ese partido. Entonces, los dirigentes de los sectores representativos del partido llegan a donde trabaja, donde se encuentra la oficina de ese miembro distinguido, para decirle que va a tener el apoyo si quiere ser el candidato a la presidencia de la República y ofrecérsela. Va a llegar una nueva generación con una concepción de la política y de la sociedad totalmente distintas. No van a priorizar el gasto social, sino va a priorizar el control presupuestal. El licenciado de la Madrid apenas puede moverse, está en las mismas circunstancias. Es muy interesante este planteamiento porque va a cuestionar la ideología tradicional del partido. Ellos usaban la palabra tecnócratas porque les funcionaba en el discurso. Vamos a escuchar a don Javier García Paniagua. Señor licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, los sectores del Partido de la Revolución esta mañana se pronunciaron por la precandidatura de usted. El contendiente debe psicoanalizar al presidente, saber cómo es, qué siente, qué aprecia, qué no le gusta, cómo opera. Fidel Velázquez afirmó hoy que el Partido Revolucionario Institucional no solo es la mejor opción, sino la única. Le damos a usted nuestro voto de adhesión, seguros de que usted representará primero a nuestro Instituto Político Nacional y después a México honrosa y dignamente. Un momento. Perdón, ¿esta llamada puede salir al aire? Jacobo, me da mucho gusto saludarlo y quiero agradecerle la forma
en que con el profesionalismo que a usted lo caracteriza, está informando a la opinión pública de los acontecimientos de hoy. ¿Cómo lo calificaría usted, de político o tecnócrata? Yo creo que la Madrid, desde luego, que es un técnico, y ha sido un técnico muy capaz. Pero no es por técnico que se llega a la presidencia de la República. ¿Se trata de un tecnócrata? ¿Se trata de un político? Desgraciadamente, estas especulaciones maniqueístas, las que van dividiendo al ser humano como si fuera un pastel o un queso. Y el ser humano ni es un pastel ni es un queso. El ser humano es algo completo, como la sociedad es compleja. Haz valer tu razón. Exige y vota. Vota el 4 de julio por Miguel de la Madrid. Confederación de Trabajadores de México, por el nacionalismo revolucionario. La llegada de los tecnócratas implicó reconocer que el nacionalismo revolucionario estaba dando ya números decrecientes. En los primeros meses del 82 se rompe el encanto López Portillismo, donde se rompe el mito de la abundancia, donde se rompe el sueño de llevar a México a ser un país desarrollado. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Siéntense, Caimán. Hoy se cotizó el dólar entre 72 y 75 pesos. El dólar se cotizó a 108 pesos. En el mercado negro el dólar llegó a venderse hasta en 150 pesos. Si usted trata de rescatar los dólares que depositó en alguna institución de crédito, no lo va a conseguir. Le van a pagar en pesos. Ahorita nos alarman de evaluaciones que van del 16 al 20. Ahí repitamos, pasa de 22 a 150 en el transcurso de 10 meses. ¿A usted cómo le afectó la devaluación? Pues muy mal, porque yo tengo cuentas ahorita debo dinero en dólares en El Paso. Y tengo que hasta trabajar para sacar toda la ropa que tengo allá. Hay una crisis nosotros económica y hasta inclusive afectiva o nerviosa. Nos ponemos, no sabemos ni cómo actuar. Muchas gracias. Ándale. En su discurso de cierre de campaña, el candidato aseguró que el reclamo del pueblo de México es, en estos momentos, honestidad. México reclama honestidad y yo exigiré honestidad. Empezaré por mí mismo, por mi familia y por mis colaboradores. En estos momentos el presidente José López Portillo sale de la residencia oficial de Los Pinos acompañado de su familia. Señor presidente, el pueblo espera con verdadera expectación su sexto informe de gobierno. ¿Le dirá usted al pueblo todo lo que el pueblo quiere saber? Hasta donde mi sensibilidad me indica lo que el pueblo de México quiere saber, estimo yo que se lo diré. Señor licenciado, debo decir, y usted también lo ha dicho, que es el último presidente de la revolución. Así lo considero, por lo menos del esquema estatista que buscaba la solución de los problemas con una economía mixta. Hicimos el máximo esfuerzo para lograrlo con ese esquema y fracasamos. Y frente al fracaso no hay argumentos. Yo quisiera decir que López Portillo hizo algo muy bien. Gran parte del endeudamiento ciertamente se dilapidó y se robó, pero gran parte terminó en gasoductos, en oleoductos, en pozos, de los cuales México luego vivirá durante décadas. Inversión pública ineficiente, gasto público excesivo, despilfarrador e inflacionario, deuda externa excesiva y enajenante,
economía petrolizada, política económica equivocada, medidas correctivas desarticuladas y balbuciantes, y otras más que son ofensas y desahogos de los que no me ocuparé. Y luego vinieron decisiones de expropiación de la banca, de la doble paridad, de control de divisas, etcétera, que condujeron al país en una ruta de desastre. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Si algo le pasó en los años 70 al régimen, fue el tremendo desprestigio no solamente de la clase política, sino particularmente de la autoridad presidencial. El presidente queda reducido al ridículo. Y como él lo diría tiempo después, un presidente que devalúa es un presidente devaluado, y ese gran político mexicano sale con la cola entre las patas. Fue todo lo que se juntó: crisis económica y frivolidad, nepotismo y corrupción. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Les digo que hice todo lo que pude por organizar a la sociedad y corregir el rezago. Que avanzamos. Que si por algo tengo tristeza, es por no haber acertado a hacerlo mejor. Para usted, ciudadano Miguel de la Madrid Hurtado, mi fraternal saludo y los votos porque cumpla mejor que yo la recia responsabilidad de servir a México. Hace 17 días que por primera vez fue cerrado el mercado cambiario aquí en México. Desde entonces surgió como respuesta inmediata un mercado alterno, no sujeto a un control oficial, no regulado, teniendo como única regla de operación el criterio de los particulares que en él intervenían. ¿Quiere explicar cómo está ahorita la compra y venta de dólares en el mercado libre entre particulares? Pues ahorita estamos medio descontrolados. ¿Sí? Porque por allá dicen que está bajando y la cosa aquí está estable. Entonces todos están precipitándose a comprar los dólares. Yo creo que la primera rectificación fue impuesta por la realidad de la crisis. El presidente electo de México, el licenciado Miguel de la Madrid, me ha conferido el honroso cargo de dar a conocer a la opinión pública de México, a través de los medios de difusión que ustedes representan, los nombres de las personas que ha designado para que formen parte de su gabinete y que son las siguientes: secretario de Gobernación, licenciado Manuel Bartlett Díaz; secretario de Programación y Presupuesto, licenciado Carlos Salinas de Gortari; secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, licenciado Francisco Labastida Ochoa. Que ha llegado la tecnocracia es responsabilidad íntegra de los políticos que no supieron manejar la política correctamente. Licenciado, dentro de algunos momentos será usted el presidente constitucional de nuestro país. Hay muchos que seguramente quisieran estar en sus zapatos y otros que no quisieran estar en sus zapatos. ¿Usted qué dice? Pues Lolita, para mí es un privilegio poder servir a mi patria, máxime en momentos en que sabemos hay dificultades y problemas. Por costumbre, la esposa del primer mandatario se ocupa de los niños. ¿Usted se va a ocupar de los niños? ¿Cómo no? Mis hijos serán siempre una prioridad dentro de mis grandes obligaciones. Sí, pero quería yo decir los niños en el país, como en el día. ¿Cómo no? Realmente sí es una de mis grandes preocupaciones.
La sensación de fracaso es amarga. Y con la conciencia de que he caído en tentaciones, casa en Acapulco, casas para mis hijos y para mí. He admitido regalos sin que se asocien con algo que tenga o no que hacer. Pero es malo. No me siento con autoridad moral. Estoy consciente de que asumo el gobierno de la República en horas difíciles. La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga en las manos. Yo le preparé a Miguel de la Madrid el documento de qué había que hacer en los siguientes años. Y recuerdo muy bien que mi plática se inició diciéndole que lamentaba tener que llevarle tan malas noticias. El pueblo mexicano es profundamente moral y me exige que persiga toda forma de corrupción. Así lo haré. Las circunstancias en las cuales inicia el gobierno Miguel de la Madrid son unas circunstancias de desastre. Pero en este marco de severas limitaciones, vamos a construir una etapa diferente y mejor de nuestra historia, que nos lleven a una nueva sociedad. Aquí va a ser la caída, evidentemente, del PRI. Después de ese primer momento de la década de los 80, ya comenzó a surgir otra cosa. Ya no solo afrontar la crisis, sino construir un proyecto alternativo. Pero eso ya no le tocó a Miguel de la Madrid, sino a su sucesor, Carlos Salinas de Gortari. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, que nadie hace nada porque a nadie le interesa. Esa gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si les das más poder al poder, más duro te van a venir a coger, porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo.